Bereshit capítulo 19, leído sin filtros doctrinales y sin el reflejo condicionado de convertir toda narrativa en código universal, es un texto que late con un tema dominante que el propio Pasuk insiste en subrayar por acumulación de señales. Una ciudad donde la fuerza colectiva busca convertir la vulnerabilidad del extranjero en un espectáculo de dominación, donde la sexualidad aparece como instrumento de humillación y de poder, no como relación en sentido contemporáneo, y donde el núcleo del pecado narrado no es una identidad, sino una cultura entera de crueldad normalizada, expresada en violencia, coerción, deshumanización, ruptura de la justicia y negación de la hospitalidad. El relato está construido con una prueba de civilización. Llegan dos malajim, dos mensajeros a Sodoma al atardecer. Lot los ve en la puerta, se levanta y se inclina y ruega que entren a su casa y no pasen la noche en la plaza. Ya aquí el texto deja ver algo muy importante. El espacio público de Sodoma es peligroso para el huésped, para el visitante, para el extranjero. Lot lo sabe y actúa con urgencia. La resistencia inicial de los visitantes con el no en la plaza dormiremos funciona como una tensión narrativa para que la insistencia de Lot revele la gravedad. Él insiste mucho hasta que entran. El texto entonces muestra el patrón de la ciudad con una frase que casi parece escrita para impedir excusas. Antes de que se acuesten los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma rodearon la casa. Desde joven hasta viejo, todo el pueblo de todos los extremos. Esto lo encontramos en el Sefer Bereshit, capítulo 19, verso 4. Esa descripción es deliberadamente totalizante. No presenta a unos cuantos delincuentes en la ciudad, sino una masa que se movilizó como un solo cuerpo para capturar al extranjero. Y cuando gritan, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Veneida otam, para que los conozcamos, del verso 5 del capítulo 19 de Bereshit, en el relato, no invita a que imaginemos un interés romántico o sexual. Por el contrario, la escena está enmarcada por asedio nocturno, multitud, amenaza y un lenguaje que en el Tanaj puede ser eufemismo sexual, claro que sí, pero aquí por su contexto violento opera como fórmula de agresión colectiva, no agresión sexual. El texto mismo confirma que la dinámica es coercitiva. Lot sale, cierra las puertas detrás de sí y entonces suplica: Ajay, al natareu, hermanos míos, por favor, no hagan mal. Y la respuesta de la multitud es un manifiesto de xenofobia y tiranía. Acércate, este vino a residir, lagur, habitar como forastero, y quiere juzgar, lishpot, hacer de juez. Ahora te haremos a ti peor que a ellos. Es decir, el crimen de Sodoma en el texto está explícitamente unido a la negación del ger, del residente forastero, y al odio a la justicia. El forastero no tiene derecho a hablar de mishpat, de justicia ni ordenanza, sin ser castigado. La amenaza sexual, si la leemos como tal por el eufemismo de conocer, aparece entonces como una herramienta de sometimiento político-social. Humillar al extranjero y, si hace falta, humillar al que intente protegerlo. No es una escena sobre preferencias sexuales, es una escena sobre una ciudad que usa el cuerpo del otro como territorio conquistable, como un objeto. Y esto es tan central que el relato se detiene en un detalle corporal. Se acercaron para romper la puerta, dice el Sefer Bereshit, capítulo 19, verso 9.
La violencia está materialmente dirigida a la casa como último refugio del huésped, del extranjero. Y la intervención de los mensajeros no es moralina, sino defensa inmediata. Extienden la mano, meten a Lot, cierran la puerta y hieren a los agresores con sanverim, término raro que suele entenderse como ceguera o deslumbramiento confuso, de modo que se cansaron buscando la entrada, dice el verso 11 del capítulo 19. La imagen es potente. Una sociedad que quiere profanar la hospitalidad termina completamente desorientada, incapaz incluso de encontrar la propia puerta. El texto convierte su deseo de dominación en un ridículo y agotamiento. Todo esto tomado como unidad hace imposible la lectura reduccionista que pretende que Sodoma sea un texto sobre la homosexualidad en sentido moderno. El pasaje no discute identidad, no presenta parejas, no presenta consentimiento, no presenta intimidad, presenta una turba loca, una invasión, un intento de violación colectiva como arma de humillación y control, no de preferencia sexual, y una ideología de que el forastero no nos va a juzgar. Si alguien insiste en extraer de aquí un código universal contra una categoría moderna, está haciendo exactamente el error que a lo largo de este módulo 8 estoy denunciando. Esta persona, esta ideología o religión que se dedique a hacer esto, estará convirtiendo relato en estatuto y además estará borrando los elementos que el relato sí enfatiza con tinta gruesa: la violencia, la coerción, la humillación, el abuso del extranjero, el odio a la justicia y una cultura totalizante de maldad, porque no fueron nada más un grupo de las personas que vivían ahí, era todo ese pueblo. Y si queremos leer sin filtros, también debemos mirar con sobriedad el elemento más incómodo del relato: la oferta de Lot de sus hijas, en el verso 8 del capítulo 19. Muchos lectores se apresuran a usar esto para desacreditar al texto o para moralizar sin pensar. Pero el propio Tanaj, en su crudeza, permite que esta escena funcione como un espejo de colapso social. Cuando una ciudad llega al punto de asediar para humillar extranjeros, incluso quien intenta proteger puede caer en decisiones moralmente atroces dentro de la lógica de pánico. La narrativa no está canonizando esa oferta como un mandamiento. Está mostrando cuán enfermo está el entorno, cuán pervertido se volvió todo, cuán desesperada se vuelve la protección del huésped cuando el espacio público ha sido capturado por la violencia. Y la respuesta de la turba confirma que su interés no es la satisfacción, sino la dominación. No aceptan la oferta, se ensañan con Lot precisamente porque él intenta interponerse y porque es también un forastero. El relato así nos revela el corazón de Sodoma. No es erotismo, no es sexualidad, es poder desviado y pervertido. No es deseo, es derecho de humillar. No es relación, es conquista. El clímax narrativo no es un acto sexual, es la ruptura de la puerta y el rescate por fuerza sobrenatural. Y el desenlace, finalmente, la destrucción de la ciudad. Se enmarca esto desde antes en el capítulo previo, en el capítulo 18, con el grito de Tzeaká, Tzeaká, clamor, que sube a Hashem por la maldad de Sodoma, lenguaje que en el Tanaj suele asociarse a la opresión y a víctimas y no a conductas privadas sexuales. La destrucción además no es presentada como castigo por una práctica íntima. Es el juicio sobre una civilización, un país entero, que se volvió inhabitable para el vulnerable.
Cuando incorporamos comentarios midrashicos, es decir, la exégesis narrativa, el cuadro se vuelve todavía más claro. Porque la tradición midrashica clásica tiende a leer Sodoma como paradigma de crueldad institucionalizada y de anti-hospitalidad, no como una simple cuestión de sexo, no un caso sexual. En el Sefer Bereshit Rabbah y otras colecciones se describen prácticas sodomitas de negar sedaká, es decir, negar justicia o negar caridad, de castigar a quien alimentaba al pobre, de legislar contra la generosidad, de convertir el derecho en un instrumento de robo legal y de humillación del extranjero. Se cuenta, por ejemplo, que Sodoma tenía dinim, normas, tribunales y juzgados, diseñados para despojar al visitante y para ridiculizar al justo, como una parodia de Mishpat. Estas pinturas midrashicas no deben ser tomadas como una historia periodística dentro del marco del Tanaj, pero sí cumplen una función interpretativa que coincide con el énfasis textual. La Sodoma midrashica es una sociedad que odia la bondad porque la bondad rompe su economía de crueldad. Por eso castiga la hospitalidad, por eso persigue al vulnerable, por eso aborrece al que quiere juzgar, al que quiere impartir justicia. Incluso cuando el Midrash usa imágenes extremas como castigos grotescos, ironías jurídicas, su tesis es coherente con el pasuk. Sodoma no era una ciudad con un pecado privado, es decir, no era una ciudad homosexual. Era un sistema social donde el mal era una norma y la justicia era enemiga de ese mal. Y esa misma lectura está insinuada en el texto cuando el narrador insiste en que todo el pueblo de todos los extremos vinieron en una turba enardecida. Es decir, no es un crimen de una esquina, de una colonia, de una calle. No, es un consenso cultural completo. La Midrashá, que es la lectura midrashica, solo hace explícito lo que el relato ya nos sugiere, que es la perversión principal de Sodoma fue convertir el daño al otro, es decir, el daño al prójimo, en una identidad cívica y usar incluso la sexualidad como una herramienta de degradación y de humillación, no como simple intimidad de relación como lo conocemos ahora. Por eso, en la tradición midrashica, el sello de Sodoma es la crueldad, antihospitalidad y la injusticia. Y la escena nocturna en Bereshit capítulo 19 es la manifestación extrema de ese sello. La confirmación profética posterior dentro del Tanaj es el golpe final contra la lectura reduccionista, porque los profetas cuando evocan a Sodoma, a Sedom, tienen la oportunidad perfecta de decir Sodoma cayó por la homosexualidad o por X cosa. Y sorprendentemente, para quienes llegan con filtros doctrinales, el énfasis profético siempre recae una y otra vez en orgullo, opresión, indiferencia ante el pobre, corrupción, mentira y abominaciones en sentido muy amplio, no específico, y no en un eslogan sexual simplificado. Veamos, el profeta Yehezkel es el testimonio más directo. He aquí, esta fue la avón, la iniquidad de tu hermana Sedom. Gaón, orgullo, Sivat Lechem, abundancia de pan, Beshalvat Hashket, quietud despreocupada, y la mano del pobre y del necesitado no fortaleció. Sefer Yehezkel, capítulo 16, verso 49. Y añade que se enaltecieron e hicieron to'evá, es decir, abominación ante Hashem en el verso 50. Observen el eje: orgullo, abundancia, comodidad, negligencia del pobre y luego abominación como término paraguas que cubre prácticas detestables. Es decir, teniendo abundancia y comodidad,
jamás favorecieron al pobre y al vulnerable. El profeta no reduce la culpa a un único acto, sino que la describe como una cultura de opresión nacida de la prosperidad sin justicia. El Sefer Yeshayahu, al llamar a los líderes de Jerusalén Katzinei Sedom, jefes de Sodoma, y al pueblo Am Amorá, pueblo de Gomorra, en su Sefer Yeshayahu, capítulo 1, verso 10, inmediatamente dirige el golpe a la corrupción y a la práctica del culto vacío. Aprendan a hacer el bien, busquen mishpat, enderecen al opresor, juzguen al huérfano, defiendan a la viuda, dice en el capítulo 1, verso 17. Es decir, Sedom, en Yeshayahu es sinónimo de injusticia social y de religión sin ética. Yirmiyahu, por otra parte, también usa Sodoma como un espejo de corrupción moral general. Habla de profetas de Jerusalén que cometen adulterio y caminan en mentira, y que fortalecen manos de malhechores, y concluye: todos ellos me han sido como Sodoma. Esto en el Sefer Yirmiyahu, capítulo 23, verso 14. De nuevo, el énfasis profético no es un código sexual universal para decir que la homosexualidad está mal para todas las naciones. Es la estructura de la mentira, la opresión y la maldad normalizada. Incluso cuando los profetas mencionan abominaciones, lo hacen como categoría amplia de prácticas que incluyen, primero, idolatría; segundo, injusticia; tercero, la corrupción; y finalmente, la violencia. El término de abominación no opera como etiqueta clínica, sino como juicio teológico sobre aquello que destruye el orden del pacto. La conclusión desde el Tanaj mismo es contundente. Los profetas entendieron Sodoma como paradigma de sociedad orgullosa, opresiva, inhóspita, injusta y corrupta. La escena sexual del asedio es una expresión de esa matriz de poder, no el único tema del episodio. Y aquí se revela el corazón metodológico de este módulo. Aunque todavía no estemos en la conclusión de este módulo, se los voy a compartir. Sodoma es el caso escuela de cómo un lector puede traicionar el Tanaj si convierte el relato en un estatuto, y también si reduce un episodio multiforme a una sola consigna para pelear batallas contemporáneas. El Tanaj no necesita esa reducción, queridos alumnos. Al contrario, la resiste con sus propios detalles y con sus propios profetas. Lo que el texto permite afirmar con firmeza es que Sodoma ejemplifica una cultura de violencia y humillación del vulnerable, expresada en intento de agresión colectiva a extranjeros y en odio al forastero que juzga, y que el juicio divino se conecta en el marco tanají con un clamor de víctimas y con una ciudad que se volvió enemiga de Mishpat. Lo que el texto no autoriza es convertir esa narrativa en código universal sobre categorías modernas de identidad sexual, porque el relato jamás discutió identidades ni legislaciones. Discute una ciudad que quiso hacer del cuerpo del otro un campo de dominio. Y así, el final más fiel y más inquietante a la vez es que Sodoma no es una historia para apuntar con el dedo hacia ellos. Es una historia para reconocer la tentación de cualquier sociedad que, al sentirse segura y próspera, aprende a despreciar al pobre, a ridiculizar al extranjero, a odiar al justo que pide justicia y a usar incluso la intimidad como un arma de humillación. Cuando el Tanaj te pone a Sodoma delante, no te está pidiendo que fabriques un catecismo o una religión que orbite lo que tú crees. Te está pidiendo que te preguntes si tu ciudad internamente, tu cultura, tu tribu, tu corazón, tu mente, tu cuerpo, tu ser, no está empezando a decir lo mismo que gritó la turba. Acércate, ahora te haremos lo peor. Es decir, no nos juzgues porque preferimos el poder
a la verdad. Y cuando esa frase aparece en una sociedad o dentro de ti mismo, el Tanaj te advierte que el incendio ya empezó, aunque todavía no veas el humo.